So, Bueno, good morning. buenos días. I first of all would like to Primero que nada, me gustaría agradecer a Andrés Barreda Marín por haberme invitado a este coloquio tan interesante y relevante. topics with Los temas con los que trabajamos en Italia, me parece, ahora que he estado siguiendo las sesiones de ayer y de hoy, points in common. tienen muchos puntos en común con las problemáticas que enfrentan en México. I start with this observation. Así que I think me gustaría empezar con esa observación. promising. Creo que hay una posibilidad prometedora de cooperación. Okay. Contaminated sites are defined Los sitios contaminados los define la OMS como as that host áreas que albergan o tienen industries or other industrias elements u otro tipo de asentamiento of que tiene el potencial polluting de descargar agentes contaminantes al aire, soil, al suelo, chain, a la cadena alimenticia, deep water. a las superficies y a las aguas profundas. In Italy, like in other European countries, En Italia, así como en otros países europeos, pyramid of contaminated sites hay una pirámide de sitios contaminados. managed Hay muchos local authorities, que tienen la gestión de las autoridades locales, thousands of them. cientos de ellos, de hecho, Number y un número más pequeño está bajo la administración authorities. de las autoridades regionales. There are those that are managed Y luego están los que son gestionados por las autoridades nacionales, es decir, por la Secretaría del Medio Ambiente. entity Dada dangers of contamination, la cantidad y los peligros de contaminación que hay, adverse health, la posibilidad de efectos adversos para la salud climate y of fear, of worry, of the population. el ambiente de preocupación que se vive entre la población. When in 1970, the WHO En 1970, la Oficina Regional de la OMS para Europa, con sede en Roma, a center on environment health. se enfocó en la salud ambiental. In those years, WHO with La OMS support of Italian tiene el apoyo entonces de científicos italianos y publicaron environment and health is un informe sobre la salud ambiental en Italia. Había un capítulo dedicado a los sitios contaminados. at that time this was a topic En ese entonces very much no era un tema common, muy común, with some exceptions like salvo algunas excepciones, the United States especialmente las de Estados Unidos, donde major project ya tenían proyectos grandes llamados superfondos detecting and cleaning up que se encargaban de detectar y limpiar sitios contaminados, especialmente los que estaban relacionados con la gestión de desechos tóxicos. Pero en Europa había experiencias fragmentadas, ningún enfoque orgánico. we can say Podemos decir que esta experiencia en el país environment and health de tener una oficina de la OMS para la salud ambiental perception of ha acelerado la percepción que se tiene del peligro potencial en los sitios contaminados. the Italian National Institute El Instituto Italiano para la Salud, Istituto Superiore di Sanità, Instituto Nazionale di Sanità en Italia, cuyo acrónimo es ISS promoted y que tiene sede en Roma, project
ha promovido proyectos que tienen financiamiento de la Secretaría de Salud y proyectos que están relacionados con la vigilancia epidemiológica de la población que reside en dichos sitios, en esos sitios que le pertenecen a la punta de la pirámide que mencioné. La prioridad nacional son los sitios contaminados. ¿Por qué de prioridad nacional? Porque, como lo mencioné anteriormente, en la jerarquía parecían ser los más peligrosos y también debido a que había recursos dedicados a la limpieza de estos sitios. De modo que la prioridad nacional en un camino hacia una limpieza, una descontaminación. En ese contexto, el grupo multidisciplinario de trabajo se estableció y se inició el proyecto tiene unas siglas, Sentiero, que significa senderos en italiano, y significa Estudio Epidemiológico Nacional de Territorios y Asentamientos expuestos a riesgo de contaminación. Y en italiano, todo junto, es Sentieri. Voy a hablar un poco sobre este proyecto. Yo fui parte del mismo, de la construcción de este, y lo hice hasta hace unos 3 años, cuando dejé el ISS. Pero básicamente la historia es un poco así. El primer paso fue la enumeración de estos sitios. Unos 50. Digo unos porque a veces uno está ya completamente limpio y entonces se borra de esa lista. O se reduce su categoría para que las autoridades locales se hagan cargo, ya que el problema principal ya se ha resuelto. Pero originalmente, estos eran sitios nuevos que entraron a esta lista. Entonces, la idea era tener un inventario de estos lugares y entender la razón por la que se encontraban ahí, definirlos y ver qué aspectos ambientales eran más preocupantes para la salud pública. El problema fue que la información de estos sitios no era homogénea. Cada uno de ellos tiene su propia historia, a veces es antigua, a veces es bastante reciente. En algunos casos había un solo agente, por ejemplo, los bifenilos policlorados. Por ejemplo, en la ciudad de Mantua, en una fábrica. También en siderúrgicas, en el sur, sureste de Italia, en itálico. De modo que podía haber un solo agente importante que constituía un peligro para la salud, o podía haber muchos. A veces, establecer un monitoreo era necesario y a veces simplemente se necesitaba la perimetrización del área. Los lugares donde se desechaban muchas sustancias químicas peligrosas combinadas, los residuos, y nunca se habían examinado
las concentraciones de cada una. Entonces era la heterogeneidad de la información. Luego, por supuesto, tenemos que hablar del problema de las personas que vivían en esas áreas. Sabemos particularmente de los estudios estadounidenses de los superfondos, que las personas que viven alrededor de los sitios contaminados principales tienden a pertenecer a clases sociales con menos ventajas o de bajos ingresos. Con frecuencia hay minorías étnicas o en general tienen condiciones menos favorables, que también puede a su vez favorecer otros problemas de la salud. Y finalmente, esta heterogeneidad también tenía que ver con la disponibilidad de los estudios científicos. Esto era importante para tener contexto. Por ejemplo, en algunas plantas químicas bien conocidas, con un ciclo tecnológico, sabemos en principio qué es lo que liberaban, qué es lo que emitían. Y en otros casos, por ejemplo, el desecho de residuos tóxicos, no había esta posibilidad. Entonces, al principio lo que tuvimos que hacer era intentar simplemente clasificar las fuentes de contaminación en estos 50 sitios y con nuestros colegas químicos, al mismo tiempo, buscar entre la literatura científica internacional hasta qué punto estos establecimientos se reconocen como propensos a tener ciertos problemas, como en caso de que algo no se hubiera explorado. Idealmente, esto nos llevó a algunas mesas de discusión en las que establecimos la categoría de las plantas tecnológicas, teniendo entonces una lista, al menos en parte, de los elementos liberados al agua, aire y tierra. Y luego las enfermedades que, de acuerdo con la literatura científica internacional, podrían asociarse con varios niveles de evidencia, con la definición de los resultados en la salud. Tomó bastante tiempo el llevar a cabo este esfuerzo de clasificación de los peligros presentes en las diferentes áreas y entender qué enfermedades podíamos esperar encontrar en esos lugares en especial. ¿Por qué? Porque cuando se tiene muchas categorías de exposición, muchas categorías de enfermedades y exploramos esas combinaciones, es posible encontrar por casualidad algunas asociaciones estadísticas entre esa sobreexposición y tal resultado. No obstante, esto puede no ser siempre cierto. Es un problema de la significación en masa. Si, por ejemplo, declaramos una prioridad antes de ver la información, los datos, lo que la literatura científica puede hacer que uno espere encontrar, y si encontramos eso, hay un exceso estadístico que se espera porque está asociado con
estos niveles de exposición, la credibilidad de la asociación es mayor. Así que esto fue lo que hicimos durante los primeros años del proyecto, simplemente establecer esta serie de criterios y prioridades con respecto a esos peligros. Posteriormente, tuvimos que unir estas matrices con la información, los sistemas informáticos de salud disponibles en estas zonas. Teníamos 12 sistemas informáticos de salud universales en el país, dividido por los municipios. Son la mortalidad por causa específica y hospitalizaciones por causa específica. Como lo dije, tenemos una nación de 20 regiones y 1000 municipios. De modo que teníamos que ver si en el municipio y en el territorio había fuentes de contaminación definidas como prioritarias para remediación. Teníamos que ir a ver cuál había sido la tasa de mortandad y de hospitalización para las causas de muerte, las causas de enfermedad que se asocian con la tipología industrial de enfermedades, definida como una asociación con suficiente información o incluso con evidencia limitada debido a estas fuentes de exposición. El estudio tenía que tener una ventana temporal adecuada para poder apreciar también los tiempos de latencia de las enfermedades, en lugares de latencia prolongada, por ejemplo. Y también era necesario que la muestra fuera suficientemente grande para tener estimaciones estadísticas precisas. Esto nos permitió ver si hubo un exceso estadístico significativo en una situación en donde la muestra era suficientemente significativa. El último elemento de este diseño fue que los municipios que tenían estas fuentes de contaminación debían compararse con otros municipios de la misma región que no tenían esas fuentes de contaminación. De modo que fuimos a ver si en esos municipios en donde había una fuente de contaminación dada, que en la literatura científica se asocia con cierto nivel o buena probabilidad de obtener malos resultados en la salud, se correlacionaban las enfermedades que se observaban y se encontraban en un exceso significativo con respecto a la población de referencia. Básicamente, esa fue la arquitectura del estudio Sentieri. Por supuesto, aquí a los colegas en México les he mandado los documentos con todas las referencias
y con los vínculos a los sitios web de donde pueden bajar, descargar todo lo necesario. Todo lo que estoy diciendo ahora puede encontrarse en esos documentos, en los sitios web. De modo que pueden hacer la referencia cruzada. Ahora les quisiera mostrar los resultados que obtuvimos. Ya tenemos varios volúmenes de este proyecto porque va creciendo con el tiempo. El primero fue en una ventana temporal entre 1995 a 2002. Y básicamente se enfocó en la mortalidad específica, por causa específica, y se estableció que la mortalidad de las personas que residían en los municipios donde había contaminación, hubo un exceso de 10.000 muertes que correspondían a un 3% de exceso con respecto a otras regiones. Un tercio de estas se debían a enfermedades que esperábamos a priori. Así que les pusimos más atención a estos hallazgos. De manera subsecuente, aumentamos el alcance del estudio porque tuvimos un acuerdo con el Registro Nacional de Cáncer, de modo que 1996 a 2005, estudiamos los cánceres no mortales, los que no matan, pero en todo caso enferman a las personas. En ese estudio encontramos que únicamente en esos sitios contaminados, según el registro de la Asociación Italiana del Cáncer, había un exceso de riesgo de cáncer de 9% en los hombres y 7% en mujeres. Luego nos enfocamos en el mesotelioma pleural en los sitios contaminados, lo cual responde a un agente de un solo sitio, ya que es una enfermedad que produce el asbesto. En el marco temporal 2000-2011, observamos un exceso de incidencia de mesotelioma en los sitios contaminados, especialmente en 2 pueblos donde había fábricas de cemento de asbesto. Y en tercer lugar, tuvimos un área rural en Sicilia, una villa volcánica, en donde no había asbesto, pero había una fibra asbestiforme anteriormente desconocida, llamada fluoroedenita, que está presente en los suelos de estas áreas. El material del suelo también se extrae del suelo, se excava y hay, por supuesto, edificios contaminados porque se construyeron usando esta piedra. También los caminos que no tenían un pavimento adecuado. Y, por supuesto, cuando los chicos jugaban al fútbol, se levantaban estas fibras y entraban.
en los cuerpos, por lo que también era una prioridad de remediación. Y finalmente, el último informe de Sentieri, que se publicó en 2019, que por primera vez examinó niños y adolescentes, se encontró un exceso de incidencia de cáncer de 9% en adolescentes y niños en estos sitios contaminados en Italia. Principalmente sarcomas, leucemias mieloides agudas, linfomas no Hodgkin y cáncer testicular. Es muy interesante para comparar las exposiciones que pueden llevar a que los menores experimenten estas enfermedades. Puedo concluir esta sección con algunas cifras que quería darles al respecto del programa. Este programa observó que las enfermedades más frecuentes que se encontraron en exceso de toda la población en general, no solamente menores, sino también adultos, había un exceso de varios miles de casos, tanto en hombres como en mujeres. Y las enfermedades que habíamos predecido que encontraríamos en exceso, el mesotelioma, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, cáncer intestinal, frecuentemente se encontraba principalmente en áreas donde había instalaciones petroquímicas, donde había trabajos con asbesto, lugares caracterizados por un desecho de residuos ilegal o por lo menos descontrolado, y también exceso de enfermedades respiratorias neoplásicas en lugares donde había industria química y petroquímica, refinerías siderúrgicas, termoeléctricas y áreas portuarias. Ahora vamos a la pregunta esencial, principal. ¿Por qué sería útil realizar esta clase de trabajo para establecer esto? ¿Cuál es el beneficio para las personas, para la salud pública? El beneficio sería que si podemos detectar las enfermedades que resultan excesivas y son consistentes con los escenarios ambientales, tenemos una indicación de las prioridades de limpieza. La vigilancia epidemiológica es algo importantísimo para la prevención, porque los recursos financieros son limitados. Decimos, no podemos limpiarlo todo, no todo lo que quisiéramos, pero podemos entender que algunos agentes contaminantes se asocian mucho más con las enfermedades de interés, especialmente las que afectan a los menores. Entonces, la prioridad razonable sería empezar ahí. Hay una conversación subyacente, yo la llamaría epistemológica, casi filosófica. Podemos probar con certidumbre que un agente es la causa de una enfermedad. Con un estudio que no se basa en personas, individuos en particular, donde no podemos medir exactamente la distancia entre la fuente contaminante y el individuo, donde no medimos la ubicación de su hogar con respecto a la fuente de contaminación, a su trabajo. No tenemos estos datos individuales. Tenemos
datos especialmente desagregados con la noción del municipio. Entonces, por supuesto, no es lo mejor, pero lo mejor sería llevar a cabo una vigilancia epidemiológica basada con estudios de control, que es muy laboriosa y muy costosa. Cuando tenemos que explorar muchas preguntas, muchos sitios, muchas fuentes de contaminación, muchas enfermedades, nuestro único recurso es el enfoque geográfico. Considerando esto, podemos integrar, podemos expandir, excavar, pero tiene que ser así. No podemos tener una visión de esta área en un país. Estoy pensando, por ejemplo, en las diapositivas que vi ayer de los sitios contaminados principales. Debemos tener una herramienta que por lo menos nos permita encontrar las prioridades y a partir de ahí empezamos, de acuerdo con la cantidad de recursos disponibles, hacemos lo que podemos. Lo importante es que todo esto se haga de manera transparente y junto con las comunidades. Todavía no hemos hablado de las comunidades, pero vamos avanzando. Los estudios geográficos, aunque no se acepten en casos particulares, pueden detectar por sí mismos un vínculo causal con suficiente evidencia. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la fluoredenita, que es bastante interesante porque ese agente no se conocía anteriormente. El asbesto no estaba presente, pero había esta otra fibra que también se analizó con ratones y ratas de laboratorio. Y entonces finalmente se logró obtener suficiente información. Y ahora la Asociación Internacional del Cáncer ha incluido a la fluoredenita como un agente cancerígeno para los humanos con evidencia suficiente. En casi todos los demás casos es más complicado que eso. Pero si tenemos un sistema de observación implementado, podemos poner juntos los elementos más convincentes, aunque haya un cierto margen de duda o de incertidumbre. Aún así, reducimos la exposición. Hay un estudio epidemiológico muy interesante de los Estados Unidos y me gustaría leerles la frase en sí. Un segundo, por favor. Es David Savitz, es el epidemiólogo, y él dice: una disculpa. Okay, I have it. Excuse me. Listo, la tengo. Una disculpa, pero es que es importante. David Savitz nos dice: antes
de empezar con un nuevo estudio epidemiológico en un sitio contaminado, es importante estar seguros de que los objetivos buscados son factibles y que haya investigación que apoye en vez de interferir con la búsqueda de las acciones requeridas en salud pública. Es importante no retrasar las intervenciones para mitigar la exposición a un peligro de salud, mientras que esperamos los resultados de una investigación epidemiológica. La simple exposición justifica la acción. El argumento de que se necesitan estudios epidemiológicos puede acabar retrasando o evitando que se apliquen las medidas de salud pública necesarias. La investigación epidemiológica nos ayuda a entender el enlace entre la exposición y los resultados para la salud a partir de la experiencia de la población. Este es un tema por separado que se tiene que considerar con sus propias medidas. Creo que esta declaración de Savitz resume muy bien el asunto. Ahora, resumiendo todo lo que hemos dicho, podemos concluir que debe haber proporcionalidad entre los elementos de inquietud, los elementos de confianza, los recursos que se van a emplear, y así pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es la política que necesitamos para atacar estos problemas? No solo se trata de un reto científico, también se necesita un enfoque de políticas sólido. Desde el ER 2017 hay 6 comisiones europeas sobre salud y ambiental que se reúnen en Ostrava, en la República Checa. Esta conferencia se lleva a cabo cada 5 o 6 años y es una conferencia a la que van ministros del medio ambiente y ministros de la salud de los 53 países que integran la OMS. 53 porque no son solo los 27 de la Unión Europea, sino que también se incluye a los países que derivaron de la disolución de la Unión Soviética. Entonces, geográficamente tal vez estén en Asia, pero son miembros del Consejo Europeo de la OMS. La última conferencia de estos ministros de salud y de medio ambiente se dio entonces en Ostrava y se publicó un documento a partir de ahí. Por primera vez se incluía a los sitios contaminados entre las prioridades del Programa Ambiental y de Salud Europeo. Tengo el enlace al documento original. Uno de los temas es la prevención y eliminación de los efectos adversos contra la salud y el medio ambiente y las desigualdades generadas relacionadas con la gestión de residuos en los sitios contaminados. Ese es uno de los temas abordados. Se divide en viñetas, una de las cuales dice identificar sitios prioritarios para
Perdón, identificar sitios prioritarios para la remediación con base en los impactos para la salud a partir de inventarios nacionales de vertederos, instalaciones obsoletas y sitios contaminados. Hay que decir que este es el núcleo del enfoque y es el núcleo, de hecho, del proyecto Sentieri. Otra entidad europea importante que debemos mencionar en términos de vigilancia epidemiológica de los habitantes de sitios contaminados es el COST. COST es la Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología. Esta acción COST es un sistema de redes que se han ido entablando en la Unión Europea y que buscan resolver un problema muy complejo, además de definir los procedimientos que se tienen que seguir para enfrentarlo. Esta acción se llama Red de Sitios Contaminados y de Salud. Italia lideró el movimiento durante los últimos 5 años. Este movimiento conjuntó el trabajo de un conjunto importante de países como Albania, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza y Turquía. Así que podemos ver que es una red fuerte de instituciones científicas que vienen de estos países. El trabajo que se hizo fue especialmente el de capacitar y hacer intercambios con investigadores jóvenes de dichos países para que pudieran ver o aprender algo que pudieran aplicar en su país en esa área. Y luego se redactó un documento que está disponible en el enlace del documento que se les proporcionó. Especialmente hay un volumen con 7 artículos científicos originales con comentario de David Savitz, a quien ya mencionamos. Bueno, ahora podemos ya llegar a las conclusiones. Hemos visto una secuencia de puntos. Creo que este sistema de vigilancia epidemiológica sano se tiene que adaptar a cada país, porque cada país tiene su propia sus sistemas de información de salud. Hay que saber cómo se adapta a cada país, no es una receta que se tenga que seguir. Sin embargo, creo que lo que sí se puede establecer son criterios, ejemplos, pero al final son los expertos nacionales quienes tienen que diseñar este sistema. Aquí es importante volver al concepto de desigualdades y de la eliminación de las desigualdades relacionados con la residencia en sitios contaminados.
No hay justicia ambiental cuando las comunidades, las poblaciones definidas, las comunidades locales, las personas están siendo sistemáticamente expuestas a riesgos ambientales crecientes y o se les depriva de factores de protección por características como la edad, el sexo, la etnicidad y la deprivación socioeconómica. La Declaración de Ostrava menciona específicamente la necesidad de prevenir y eliminar estas desigualdades que se determinan con base en la residencia en sitios contaminados. Definitivamente es uno de los artículos que sale de uno de estos grupos de trabajo, donde se menciona que uno de los motivos para estos problemas viene de la marginalización de las comunidades que viven en los barrios cercanos a los sitios contaminados, en lo que se refiere al proceso de toma de decisiones sobre el futuro desarrollo industrial. Esto queda muy claro, especialmente en las regiones del sur de Italia, por ejemplo. En Italia se ha demostrado que relacionar el producto de Sentieri, los datos, las cifras que ya les presenté, con las comunidades afectadas, con actores institucionales, contribuye a la promoción de acciones regulatorias, es decir, integrar el trabajo de la salud ambiental y de los profesionales y a un nivel local para adoptar un plan de comunicación prototipo. Uno de los autores de uno de estos planes de comunicación es el doctor Marina Forti, la doctora Marina Forti, a quien escucharon ayer. Aquí el objetivo es compartir evidencias con base en el conocimiento que se tiene de los impactos de la contaminación ambiental y fijar un mecanismo de procesos de comunicación participatoria que incluyan a todas las partes involucradas relevantes, los actores sociales y los actores institucionales. Las estrategias de comunicación deben basarse en un diálogo con las comunidades que viven en los sitios contaminados para mejorar la literatura que se tiene sobre el tema y la gestión de riesgos y enfermedades. La vigilancia epidemiológica en los sitios contaminados no solo tiene la misión de calcular la carga de las enfermedades como tal, sino incrementar la literatura sobre salud ambiental colectiva e individual, que es una de las principales contribuciones a la resiliencia de las comunidades afectadas por la contaminación. Estos procesos requieren del compromiso de cada país y requieren una red internacional de colaboración. Hemos tenido algunas experiencias de colaboración con países latinoamericanos, especialmente Ecuador, con el doctor Raúl Harari, cuya bibliografía y biografía pueden encontrar en el obituario que tuvimos que escribir para él porque falleció. Pero él logró construir una red de estudios colaborativos entre Ecuador e Italia. También hemos tenido experiencias de colaboración con Colombia, con la Universidad de los Andes, el profesor Juan Pablo Ramos Bonilla, quien arrojó luz sobre el mesotelioma en Cibaté, un sitio donde hay fabricación de cemento con asbesto desde hace décadas.
Creo, por lo que he visto en estos días, que hay una posibilidad de cooperación con México. Realmente espero que podamos trabajar en conjunto en los años venideros. Podemos entonces cerrar esta presentación diciendo lo siguiente. Hay algunos puntos que veo como cosas que vienen delante de nosotros. Con la conferencia de Ostrava y el compromiso. Sí, ya cierro. Una disculpa. Tenemos un marco institucional. Tenemos actividades que vienen de muchos científicos, científicas. Tenemos buenos estudios de caso que nos muestran que hay herramientas con las que podemos trabajar en los protocolos, etcétera. Y podemos ver que se puede contrastar el paradigma del desarrollo industrial con base en la externalización del costo ambiental y de salud. Y esto sugiere que hay un involucramiento del empoderamiento de las comunidades afectadas. Como dije, nuestro instituto tiene una tradición en este campo y, por supuesto, está el Centro de la OMS para el estudio de los sitios contaminados. Si acaso les interesa este tema entre la comunidad científica de México y entre las personas involucradas, la asociación, los comités, etcétera. Todo lo que vemos en el coloquio, la creación de un memorándum de entendimiento entre el Instituto Italiano y una asociación de México queda garantizada. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Comba. Tenemos muchas preguntas, sobre todo con respecto a la industria del asbesto. Les recuerdo que todas las preguntas serán atendidas por el comité del PRONACES y por los mismos ponentes. Por falta de tiempo, voy a hacer una pregunta para los ponentes. ¿Qué estrategias se pueden seguir para registrar las enfermedades en exceso si los registros muchas veces subregistran estas enfermedades? Se mencionó que hacer estudios epidemiológicos era costoso y lleva mucho tiempo. Yes. Correct. Sí, es correcto. El primer punto es qué hacer si la información de salud subyacente, la estadística y los flujos no están completamente disponibles. Este, por supuesto, es un problema, sí. Podemos cambiar el punto de vista a otras opciones. Por ejemplo, y voy a tomar el ejemplo de Colombia, en el área de Cibaté que mencioné hace unos minutos, no había la posibilidad de leer estadísticas de salud. Entonces, la Universidad de los Andes y las autoridades locales, junto con los comités, organizaron un censo de casos de mesotelioma que se iban detectando puerta por puerta.
dividieron al pueblo en secciones y entrevistaron a médicos, a pacientes y a la gente que había formado los comités. Luego se tiene que analizar ese material. Entonces crearon un grupo de patólogos, todos de Bogotá, Colombia, y de Roma. Acordaron algunos criterios y luego hicieron una selección que no fue muy grande, tal vez 20, 25 casos, pero eran personas jóvenes, no tenían exposición ocupacional, sino que vivían en un área donde se había desechado grandes cantidades de asbesto y estaban enterrados algunos metros bajo la superficie, es decir, estaban cerca de la superficie. Ese es nada más un ejemplo. Por supuesto, es posible que no se aplique a otro contexto. Pero aquí lo esencial es que hay personas en la ciencia, autoridades locales, miembros de la comunidad, que de alguna manera se sientan en la mesa y debaten y generan ideas. Y luego puede haber epidemiólogos en el equipo que pongan a prueba esas ideas, preguntándose cómo se puede sustentar esa información, si se comunica, por ejemplo. Es decir, debe haber una sinergia de científicos, comunidades y otras partes. No es sencillo, sí, pero hay caminos. Y como somos todas personas creativas, se nos puede ocurrir algo que funcione. También quisiera decir que es posible que haya otras fuentes que se puedan consultar. Por ejemplo, todos los países le dan a la OMS las estadísticas sobre las causas de mortalidad. Hay varios países que proporcionan datos de registros de cáncer de las situaciones locales y estos informes se mandan directamente a Ginebra, a los archivos de la OMS, donde se generan diferentes informes. Se pueden estudiar estos documentos. A veces hemos encontrado, de hecho, una disponibilidad no esperada de estos datos. Tal vez son datos que no están disponibles en nuestros países, pero por motivos de visibilidad se tienen que enviar a la OMS o a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon. O sea que tal vez haya ahí un trabajo subterráneo que podamos buscar, buscando fuentes adecuadas de información para comprobar algo. Tal vez no sea tan fácil, pero podría funcionar. Es verdad que el problema es que los líderes de la comunidad, los científicos, las personas que trabajan en los medios, las escuelas, necesitan dialogar
y buscar soluciones innovadoras en conjunto. Estoy de acuerdo con que la epidemiología no debe ser costosa porque evidentemente no hay fondos suficientes y necesitamos evitar que sea tan larga, como bien nos dijo David y lo puso en mejores palabras de lo que yo podría. Esa es la idea. Thank you, doctor. Agradecemos la participación del doctor Comba. Thanks to you for your hospitality.